9 de la mañana con 11 minutos. Vamos a conversar del tema del momento, la renuncia del ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, su pronta formalización también mañana, además de la situación que está viviendo el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, han generado preocupación en el mundo político, sobre todo por el efecto que esto puede tener en materia de seguridad, en el combate a la delincuencia, en un momento particularmente crítico desde este punto de vista. Conversamos de este tema, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, está con nosotros. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Senador, gracias por acompañarnos. Partamos por lo que está más fresco. Ayer, aquí en Tolerancia Cero, el ministro de Justicia, Luis Cordero, planteaba que él esperaría que renunciara efectivamente el general Ricardo Yáñez antes de su formalización, que recordemos está programada para mayo próximo. ¿Qué le parece a usted el mensaje que dio el ministro Cordero en esta conversación? El mismo mensaje que hemos dado varios. En este caso, yo lo he dicho desde el mismo momento en que se supo de que el general Yáñez iba a ser formalizado por dos causas. Cuestión que finalmente el fiscal nacional se encarga de sacar al fiscal Armendari y separar las dos causas. Pero en todo caso, con anuncio de formalización, yo siempre dije que un mando como ese va a tener la mitad de la cabeza pensando en su defensa y la otra mitad pensando en la protección de la ciudadanía. Y en ese contexto, entonces, debió haber dado un pie al costado. Es lo que he dicho, lo que ha señalado el ministro Cordero, y estoy plenamente de acuerdo en eso, ¿no? Ahora, pero ¿le parece pertinente, claro? Senador, disculpe, Sí. Pero ¿le parece pertinente en todo caso que lo haga el ministro de Justicia y que lo haga de manera pública, de esta forma, digamos, que plantea así esta idea? Se entiende además que habla a nombre del gobierno y el presidente tiene todas las facultades para poder exigirle la renuncia directamente al general Yáñez. Sí, efectivamente así es. El presidente debió haberlo hecho desde el principio, no se ha hecho, y me imagino yo que siendo el ministro de Justicia una persona muy cautelosa, muy prudente, lo que ha señalado puede ser la opinión del gobierno, porque si no, estaríamos en presencia de contradicciones que no son cualquier contradicción. Estamos hablando de la cabeza máxima, sí, claro, de una de las dos policías teniendo al otro a puertas de ser formalizado y probablemente en un juicio muy complejo. Sebastián, lo que ha pasado en la Policía de Investigaciones es extremadamente delicado, porque se ha colocado, en primer lugar, a la institución en una situación muy incómoda y, en segundo, se ha golpeado, pero durísimamente, a la fe pública, ¿no? Porque aquí no es una filtración de un papel, aquí era una seguidilla de actos que indicaron que desde el principio de su nombramiento había estado pasando datos sensibles que están calificados como un delito, tratándose de un caso de lavado de activos. Y no sabemos si desde antes, recordemos que el señor Muñoz era jefe de la Dirección de Inteligencia. De tal manera entonces que aquí estamos en presencia de algo mucho más delicado, que obliga a plantear la revisión de los propios procedimientos, tanto de nombramiento como de los controles que deben tener las instituciones policiales. ¿A qué se refiere, senador? ¿En qué exactamente, Sebastián? ¿Por qué dice usted que es necesario revisar esos procedimientos? ¿Cuál es su sospecha a partir de lo que hemos conocido? Bueno, lo primero es que una de las cosas que desaparecen en el expediente, por lo que aparecen notas de prensa, particularmente lo que dice CIPER, es que la hoja de vida del ex director general está desaparecida. ¿Cómo desaparece la hoja de vida de una persona tan importante que había sido jefe de inteligencia, que fue director general, que está hoy día sometido a proceso por malversación de fondos, que es justamente el objeto que el abogado Hermosilla, que dicha sea de paso, anda libre por la vida, que yo sepa, todavía no se le imputa o no se formaliza, y ahora afecta al actual director general desde el principio, desde su nombramiento. Yo creo que hay que revisar esos procedimientos de cómo se nombra o si entregó información antes de que sea nombrado director general. Y luego la pregunta es, ¿y cuáles son los controles internos de estas policías en este tipo de traspaso de información? A mí de verdad me preocupa muchísimo lo que pueda estar pasando al interior de la institución. Y en ese contexto, para quienes hemos estado desde la Comisión de Seguridad intentando apoyar a las policías para que se preocupen de lo que tienen que preocuparse, pues si es la prevención del delito y el combate al delito,
en todos sus frentes, con todas las tecnologías, nos duele profundamente que estas cosas estén ocurriendo, pues. Porque hoy día no hay tiempo ni para titubeo ni pestañeo frente a un crimen organizado que sigue Senador. creciendo, y hoy día tenemos los dos mandos policiales en medio de problemas judiciales. Senador, bueno, a propósito de que eso, el ministro Cordero enfatizaba ayer en la fortaleza institucional, ¿no?, como una manera de salvaguardar la situación. Es decir, que más allá de lo que pasara con los altos mandos, había una fortaleza institucional que permitía que el Estado siguiera operando por la vía también de las dos policías. ¿Qué le parece ese punto de vista y cuán cierto es lo que plantea el ministro Cordero? Es la esperanza que tenemos, Sebastián, porque recordemos que justamente la fortaleza institucional de Carabineros en algún momento se vio fuertemente golpeada con los megafraudes. O sea, a Carabineros le vienen ocurriendo varias cosas que lo descolocaron frente a la opinión pública y frente a la credibilidad nacional. Sí. Primero los montajes en la Araucanía, luego los megafraudes, que no fue uno, fue una seguidilla de varios. Hubo un aparato aquí para delinquir al interior de Carabineros. Recordemos que tenían cuentas bancarias paralelas, no la obligatoria única fiscal. Lo que hacían era sacar plata de las planillas de sueldo, dado que la dotación era secreta. En fin, todo eso demostró que había un problema en la propia estructura. Afortunadamente, luego recordemos, hubo una dada de baja de una cantidad importantísima de los más altos grados de la institución, porque justamente se temía que finalmente sea la institución la dañada. Y claro que se dañó la imagen pública y lo demás. La PDI, que pasaba absolutamente limpia y por encima de todos estos problemas, fue tremendamente golpeada con lo que finalmente una persona que parecía que era un muy buen director, como fue el director Espinosa, termina fallándole a Chile con un fraude por malversación, lo cual constituye inmediatamente una causa de investigación secreta. Y por esa razón es tan grave lo que hizo su sucesor, que había sido su jefe de inteligencia, al filtrar información tremendamente sensible para ese caso, para el caso del director anterior. Dígame, Sebastián, si esto no daña en la imagen pública de una institución que es tremendamente especializada en la investigación del crimen, sí, y que hoy día ha sido vulnerada desde su cabeza. Senador, entonces, yo creo que aquí hay que actuar con la mayor firmeza y con la mayor dureza, porque no pueden seguir ocurriendo este tipo de acontecimientos. Por supuesto. Senador, ahora desde el punto de vista de los efectos políticos que esto tiene también, ¿cuál es su mirada sobre eso? Porque acá Hermosilla, eso queda en evidencia en el reportaje de CIPER, tenía un vínculo directo con Sergio Muñoz, había un nivel de cercanía muy alto, se refleja no solo en el traspaso de la información, sino también en el rol que cumplía cada uno. Sergio Muñoz hizo envío de información, de hecho, de mutuo propio, no solo a solicitud de Hermosilla. Y por otro lado, había cierta concomitancia entre los dos para generar o tratar de generar una situación más favorable a determinados personajes políticos. ¿Por qué a Hermosilla le interesaba la investigación del caso Dominga? ¿Por qué le interesaba la investigación del caso Enjoy? En fin, son todos esos temas, o el caso Torrealba, son todos esos temas que tenían un alcance político. ¿Cómo interpreta usted eso, los vínculos políticos en esta trama, digamos, que involucra a Hermosilla y a Muñoz? Bueno, tal cual usted lo ha dicho, el abogado Hermosilla, que parece que tiene tentáculos más grandes y más amplios de lo que uno pudiera suponer, porque no solamente ha sido el abogado defensor de casos que son emblemáticos, que han sido preocupación nacional, como es el caso Dominga, por ejemplo, e incluso con una clara orientación política. Ha estado defendiendo a algunos personajes de la derecha que han estado involucrados en distintos delitos. Entonces la pregunta que surge: ¿y cómo se nombra entonces al director de la PDI que se preocupa de entregar información de lo que al parecer es una relación anterior con el abogado Hermosilla, quien, dicho sea de paso, está ligado al fraude más grande de la historia republicana en términos de malversación? Recordemos que el señor Hermosilla fue más conocido públicamente por las grabaciones, el caso Audio, en donde aquí aparecen 3.000 empresas involucradas, más de 10.000 facturas falsas emitidas y por un fraude al fisco por más de 120.000 millones de pesos, si mal no recuerdo la cifra. Entonces, aquí hay un personaje central que es el que articula todo este tipo de delitos, que es el señor Hermosilla.
Y yo espero que, en definitiva, la justicia también actúe con él. Pero hoy día, más allá de los actuares que hace este señor para favorecer a ciertos actores políticos en Chile, incluyendo lo que aparentemente es al expresidente Piñera, bueno, hoy día él loda y sacude a la institucionalidad completa policial en Chile, porque esto también coletea hacia Carabineros. O sea, la credibilidad, la confianza, la fe pública hoy día está en juego y duramente golpeada. O sea, la pregunta que cualquier ciudadano se hace, bueno, ¿en qué momento se nos empezó a podrir Chile? Pues, porque esto no es un caso aislado, es una seguidilla de acontecimientos. Senador, yo espero también, Sebastián, que lo que aparece... Sí, bueno, y a propósito de lo que dice usted sobre la magnitud del caso, según CIPER hay 700.000 páginas de registro de las conversaciones de WhatsApp de Hermosilla. O sea, estamos viendo aquí una mínima parte en lo que se ha filtrado en las conversaciones con Sergio Muñoz, una mínima parte del alcance que esto puede tener. Es inevitable pensar también en de qué forma esto podría haber alcanzado al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por ejemplo, o a otros personeros políticos, dado el nivel de contactos que tenía, y es por todo conocido esto, el abogado Hermosilla. ¿Cómo cree que se debería avanzar en ese tipo de investigaciones también? Yo espero que le den todas las facilidades a los fiscales y los fiscales sean muy cautelosos de con quién obtienen información, pero claramente esta va a ser una de las investigaciones tal vez más trascendentes en los últimos tiempos, por lo que venimos percibiendo. O sea, aquí hay redes para corromper al mundo de la función pública, porque recordemos los dichos de Hermosilla. O sea, él pagaba a funcionarios públicos para que funcionaran de tal o cual manera, incluso con una defensa posterior institucional que hubo de todo el aparato de control financiero del Estado. O sea, de verdad, Sebastián, esto es tremendamente delicado. Y yo espero que se hagan las investigaciones necesarias. No sé por qué el señor Hermosilla hoy día no ha tenido un llamado de la justicia hacia él directamente, sino que más bien él aparece como el articulador de todo sin que hasta el momento le pase nada. Y esto no creo que sea comprensible por parte de la ciudadanía, sino más, ¿no? Pero ¿usted siente que aquí va avanzando muy lento, que hay un entorpecimiento de la investigación? ¿A qué apunta, senador? No, yo creo que justamente la información que se ha obtenido respecto a las filtraciones de Muñoz son justamente parte de lo que puede haber entorpecido, ralentizado las investigaciones, porque cuando el Ministerio Público se apoya en las policías para obtener información, para hacer procedimientos, y estos procedimientos eran informados previamente de que se hicieran al abogado defensor de la otra parte inculpada, bueno, uno puede suponer, y no se sabe cuánto ha afectado a las propias investigaciones. O sea, yo creo que esto es muchísimo más grave y requiere de acciones mucho más contundentes, no solamente por parte del Ministerio Público, quien tiene hoy día en sus manos un caso extremadamente complejo y que necesita tener todas las herramientas disponibles para poder actuar con la mayor firmeza, pero también por parte del gobierno que apoye esta situación. Porque aquí van a tener que haber cambios de procedimientos, creo yo, en algunas materias, empezando por los nombramientos de las policías. O sea, ¿cómo se pierde la hoja de vida de una persona que hoy día está procesada, pero que fue el director de una policía que es extremadamente necesaria en el buen funcionamiento para el combate con el crimen organizado? Porque el rol que nosotros esperamos de las policías ahora, Sebastián, no es la prevención del delito callejero común y corriente. Es justamente algo que está comenzando a verse en el caso Hermosilla, producto de lo que significa la influencia del dinero, la corrupción al interior de las instituciones y todas las redes que se empiezan a mover, que es nuestra preocupación. Nosotros ya sabemos, primero, que el crimen organizado entró y se instaló en Chile. Y los crímenes de alta connotación son un reflejo de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo porque es parte del procedimiento. Crímenes de alta connotación, de extrema violencia, de una forma de generar temor y terror, como es el desmembramiento, que aparezca una cabeza, en fin, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y el paso siguiente de lo que se ha visto en el mundo es la penetración del crimen organizado al interior de la institucionalidad.
¿no? Y aquí cuando hablamos de la institucionalidad, nuestro temor y nuestra preocupación debe ser que no entren a aduanas, que no entren a gendarmería, que no entren a impuestos internos, que no entren a las policías, porque son ellos los que tienen que alertar, los que tienen que prevenir, los que tienen que combatir justamente que no se apodere del país el crimen organizado. Y tenemos este caso tremendamente complejo. Bueno, y a propósito de ese contexto, ¿usted siente que aquí el gobierno le ha quitado piso definitivamente al general director Ricardo Yáñez? ¿Es sostenible la continuidad de Yáñez después de lo que dijo el ministro Cordero ayer? Yo creo que no es sostenible. No fue sostenible nunca. Mi opinión, y lo dije, ¿no? Lo mismo que en este caso, antes de que se supiera todo lo que se supo a través de la publicación. Sí. Se suponía el primer día que había sido un papel o un dato el entregado. No, esto fue un modus operandi desde el principio, desde el momento mismo en que lo nombran al señor Muñoz. Bueno, en el caso del general de Carabineros, lo vuelvo a decir, nada personal respecto a mi opinión, pero aquí la cosa deben ser como debe ser. O sea, si hay una cabeza de una institución tan relevante y tan importante en momentos críticos del país, no puede sino estar absolutamente compenetrado en lo que tiene que hacer. Y hoy día debe estar también preocupado de defenderse de una formalización inminente que ya tiene fecha. Y en ese contexto, entonces, debió él, de mutuo propio, haber dado un paso al costado, haber presentado su renuncia para dedicarse a su defensa y dejar que la institución no sea involucrada, sea culpable o no sea culpable, pero que no sea involucrada en un juicio. O sea, ¿en qué parte se procesa o se somete a proceso o se formaliza y se somete a proceso eventualmente a un director de la policía? Y hoy día tenemos a los dos complicados. Entonces yo creo que tiene que renunciar. Eso es mi opinión, lo he dicho desde el principio. Y lo que hace el ministro Cordero, me da la impresión que hablar a nombre del gobierno, porque si no, siendo una persona tan prudente como lo es, no habría cometido comillas, error. Yo creo que efectivamente es la opinión del gobierno. Senador Flores, gracias por el contacto. ¿Por qué no se lo piden directamente? Senador Flores, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. No, gracias a usted, Sebastián. Buen día.